el esmero de la ciencia por superarse, ¿sí? Cuando hablamos de medicamentos se nos viene a la mente una píldora, un jarabe, una inyección. Sin embargo, en el siglo XXI tenemos que hablar de medicamentos biológicos o biosimilares. ¿Qué significa esto? Básicamente es como comparar, un medicamento de los de antes es como que fuera una bicicleta. Tiene tantos componentes como una bicicleta. Los medicamentos biológicos, biosimilares, tienen tantos elementos, componentes como un avión. ¿Es para tanto? Los medicamentos de antes, si los querés comparar, serían como una máquina de escribir. Y los medicamentos del siglo XXI, con todo el progreso, serían como un celular comparado con una máquina de escribir. Es decir, la pucha, realmente son muy distintos. Bueno, ¿y en qué campos se están desarrollando tanto estos medicamentos? Por ejemplo, en la lucha contra enfermedades reumatoideas, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso para aprender un poco más sobre estos avances del siglo XXI. Nos sorprendimos. Los medicamentos biológicos son los que necesitamos células vivas para fabricarlos. Esa es la diferencia con los otros medicamentos. Y han representado una revolución en medicina porque permiten tratamientos e incluso curaciones de enfermedades como cáncer, como artritis, como psoriasis y algunas otras que no podían ser controladas con los medicamentos que teníamos. ¿Cuál es la diferencia entre un biológico y un biotecnológico? Prácticamente son sinónimos. O sea, lo que sucede es que son hechos por biotecnología, es decir, usando organismos vivos para poderlos fabricar. Entonces, biológico y biotecnológico son sinónimos. Entonces, ¿la diferencia está entre el biológico y el biosimilar o el biosimilar y el químico? Mire, tenemos el químico, es el que hacemos en el laboratorio con nuestras manos, que controlamos todo. Después tenemos el biológico, que es hecho con células. Entonces, en el químico, cuando caduca la patente del innovador, lo que aparecen son genéricos. Legalmente genérico es que es exactamente la misma molécula porque la hago yo. En el caso del biológico, quien va a hacer el medicamento es la célula. Por eso, cuando dos compañías fabrican el mismo medicamento, no son idénticos. En realidad se llaman biosimilares porque se debe de parecer mucho al original, pero no puede ser idéntico porque la célula es diferente. Artritis es una enfermedad cruel, es muy cruel, porque te va discapacitando lentamente o rápidamente en otros casos y llega un momento que no puedes ni siquiera lavarte los dientes. Que por lo general la gente pierde mucho tiempo en llegar a un diagnóstico. En mi caso fue rápido porque vi en mi mamá esa enfermedad, crecí viéndola con los dolores, por tanto cuando me dio el primer dolor inmediatamente supe que era artritis. Inmediatamente fui a un médico que me trató muy bien. Al principio estos medicamentos tradicionales funcionaron, pero esta enfermedad tiene eso. Como tiene mucho que ver con las células y esto, entonces la misma célula aprende a defenderse del medicamento. La misma célula aprende a defenderse del medicamento y deja de servirte. Y llegó un momento en que yo no podía casi caminar. Cuando en el momento que eso ocurre, yo a veces pienso que fui elegida porque se escogieron 20 pacientes en mi país para probar el primer biológico que llegaba a mi país. Y entré en ese programa afortunadamente. Tengo 14 años de estar usando medicamentos de biotecnología. El mismo, por cierto, a lo largo de unos 10 años de corrido, luego me lo suspendieron, me mandaron otros y luego regresé al mismo que estoy usando, entonces prácticamente hace unos 14 años. La diferencia es muy notable.